y de ahí partimos con la primera presentación. Muchas gracias, Alberto. Bueno, Alberto ya no las voy a malinterpretar más porque ya dijo la mayoría de las cosas que yo también iba a decir, así que no hay ningún problema. Como les dijo Alberto, ahora vamos a tener la charla de Stephanie Arellano y después de almuerzo vamos a los paneles. Después de que terminen las 3 presentaciones yo les voy a dar más información sobre la inscripción a los paneles, ¿sí? Así que Stephanie, por favor, adelante. ¿Te sirvo si quieres? Bueno, buenos días con todos. ¿Me escuchan bien? Hasta atrás. Ya. Bueno, primero que nada agradecer la invitación para estar acá, agradecerles a ustedes por estar este día, a esta hora para escucharnos. En este caso, como ya les habían mencionado, yo les voy a hablar sobre la certificación de áreas protegidas y conservadas de la UICN, que es un estándar para certificar el buen manejo y efectividad del manejo. Yo soy Stephanie Arellano, como ya lo mencionaron, yo soy de Ecuador, trabajo en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para América del Sur. Y esto para iniciar. Bueno, básicamente lo que yo voy a hacer es darle unas generalidades de lo que es el estándar como tal. Y voy a analizar en varios ejemplos en Perú y Colombia, que son los casos que tenemos en la región hasta el momento. Entonces, eso va a ser un poco la dinámica. No se mueve. Creo que más voy a que ayudar a pasar. No. Hay que tampoco. Sí, capaz. Ya. Entonces, bueno, para darles primero que nada una visión súper breve de qué es la UICN, para los que no han escuchado, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es la organización más antigua del mundo, se fundó en 1948, la sede de la UICN está en Suiza y tenemos varias oficinas regionales alrededor del mundo. Yo trabajo para la Oficina Regional de América del Sur, que se encuentra, como les decía, en Quito, y de ahí trabajamos con varios proyectos para toda la región. Bueno, nosotros trabajamos a un estilo de una red. Tenemos varios estados miembros y organizaciones miembros que son parte de la UICN, eso por un lado, y también hay 6 comisiones. Muchos deben haber escuchado, como decía Alberto, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, la Comisión de Derecho Ambiental, la de Ecosistemas, la de Supervivencia de Especies, que es bastante famosa por el tema de las evaluaciones de lista roja de las especies amenazadas, la de Comunicación y la de Política. Entonces, la idea es trabajar con todo este conocimiento de base desde las comisiones, juntarnos con los miembros y nosotros como secretariado de la UICN trabajar en forma de red, como les decía. Entonces hay muchos expertos que son voluntarios bajo estas comisiones. Este estándar trabaja mucho de la mano con la Comisión de Áreas Protegidas. Bueno, y de ahí otros datos adicionales de la organización. Y aquí lo que se puede ver es cada 4 años nosotros planteamos un plan de trabajo, por así decirlo, en los Congresos Mundiales de la Naturaleza. El último fue en el 2016 y ahí se creó este plan de trabajo que ustedes ven acá. Y en el 2020, en Marsella, en el próximo Congreso Mundial de la Naturaleza, se van a plantear los 4 años de trabajo. Entonces, al momento tenemos 3 ejes, que es valorar y conservar la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza y gobernanza equitativa y efectiva de los recursos naturales. Todos estos temas de gestión de biodiversidad en los que yo trabajo son en valorar y conservar la naturaleza. Entonces, ya entrando un poquito más en el estándar y de dónde nace esta idea de tener un estándar para certificar a las áreas bien gestionadas. Bueno, esto sale, más o menos empiezan ideas en el 2010, 2012, con la idea de tener algo que garantice la gestión a nivel global y no solamente decir está reconocida por tal cosa a nivel nacional o a nivel local, sino que sea un estándar mucho más amplio a nivel global. Entonces empiezan a crear ideas y sale como un documento preliminar. En el 2014 en Sydney se lanza esta iniciativa y se pregunta qué países quieren ser parte de la fase piloto. Entonces, en ese caso, de nuestra región, Colombia alza la mano y otros países más, y en ese momento no había un proyecto, entonces era probar un poco la herramienta y lo que existía. Entonces, Colombia, junto con WWF,
Colombia empiezan la primera aplicación del estándar, sin un manual todavía, sin un documento de estándar, sino básicamente lo que se hacía era un caso piloto. Entonces se comienza en el 2014 a probar este estándar y bueno, y se crea un grupo de expertos que más adelante les voy a contar quiénes son los que finalmente van revisando que se cumplan los indicadores del estándar. Y en el 2016 reciben la certificación 3 áreas de Colombia, que es Gorgona, Galeras y Tatamá, la primera certificación en la región. Después de eso comenzamos a trabajar la segunda fase con Colombia, ya con un proyecto, y después con Perú la primera fase, y bueno, ahora también hay áreas de México y de otros países a nivel global. Y nace también esto por el tema de la meta 11 de Aichi. No sé si muchos de ustedes han escuchado o conocen sobre las metas Aichi, pero son metas que se plantean en el 2010 bajo la Convención de Diversidad Biológica hasta el 2020. Y la meta 11 en particular, la meta 11 en particular habla de incrementar los espacios conservados, tanto terrestres como marinos, y que estos sean no solamente, digámoslo, en papel, sino que sean efectivamente conservados. Entonces, esta herramienta de certificación de áreas protegidas y conservadas nace como una respuesta ante eso. Y primero solamente se hablaba como un tema de certificación en áreas protegidas, pero por la misma meta 11 se le incluye el tema de conservadas. ¿Por qué? Porque incluye estas otras medidas efectivas de conservación, entonces engloba un poco más amplio. No solamente a áreas protegidas de los estados, sino a cualquier otra forma de conservación que tenga como unos estándares mínimos o unos requerimientos mínimos, que tenga límites y otros requisitos adicionales. Entonces, básicamente lo que es la lista verde, y aquí hay como una lluvia de ideas, es trabajo con diferentes actores, a diferentes niveles, compartir experiencias entre los diferentes países, qué se ha aprendido, qué se puede mejorar. Muchas veces las áreas no solamente trabajan por tener el logo de certificación de lista verde, sino por mejorar su gestión, por motivar a la gente que trabaja en el área y también con eso llamar un poco tal vez la atención a otros ministerios en el propio país para recibir más fondos y ser más visibilizadas. Entonces un poco es lo que busca a la par de tener la certificación. Y bueno, este es el objetivo como tal de la lista verde. Como les digo, es un estándar global. Entonces la idea es que queremos nosotros pasar desde una gestión básica que al momento, al 2018, es de 46% a nivel global, a una gestión mucho más sólida en el 2030, con las nuevas metas que se plantean después del 2020, que es el próximo año, ¿no? Entonces, nuestra idea es esa. ¿Y cómo? A través de los diferentes indicadores del estándar que vamos a revisar más adelante. Básicamente es un proceso voluntario, entonces nosotros lo que hacemos es como ahora, compartir con ustedes de qué se trata y levantar el interés. O sea, no están obligados los países a ser parte del estándar. Como les decía, puede ser un privado, una comunidad, un área de un sistema nacional, del Estado, cualquiera puede ser parte del estándar. Apoya procesos relevantes locales, es un tema de certificación, como ya les decía, y la idea es también que tengan incentivos. Entonces, nuestra idea es visibilizar que tal o tal área es parte del estándar de lista verde y que esta área sea más visible para también inversión. Porque muchas veces a nosotros nos pasa, todo el tiempo estamos buscando donantes que apoyen al área en X cosa, pero siempre esto va a ser como una garantía de que el área ya pasó por este estándar, de que tiene los requisitos mínimos, un plan de manejo, un plan de visitantes, control y vigilancia y algunos otros temas más, y que esta área es una buena candidata para usar los fondos y para mejorar un aspecto específico que tal vez se puede mejorar en el área. Entonces, esto es una garantía para los donantes también, y esto es como lo que interesa bastante. Bueno, mejorar el desempeño, no solamente lo que hemos visto, y bueno, en la tarde podremos ver un video con los que vayan al grupo de Lista Verde, es que la gente, los guardaparques también se sienten motivados al recibir el estándar. Entonces, esta gente se siente bastante motivada de, fueron reconocidos a nivel internacional, a nivel nacional también les dan algún tipo de reconocimiento, entonces ayuda también con la gente. Por ejemplo, en una de las áreas de Colombia, en Gorgona, se trabaja con pescadores, entonces mediante el estándar se identificó que había un vacío en el trabajo articulado con los pescadores, de Gorgona en este caso, y les obligó al área a mejorar los vínculos, coordinación y relación con los pescadores, y ellos ahora, después de este proceso, se sienten mucho más a gusto con la gestión del área protegida. Entonces son ejemplos breves, ¿no? Que como les decía al inicio, les voy a ir compartiendo mientras voy hablando. Y básicamente es un compromiso no solo local, sino nacional y global, por el tema de la meta 11 de Aichi, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos en la región experiencias de Colombia,
de Perú, que empezamos el proceso más o menos en el 2017. Y en México también ya tenemos 2 áreas, que bueno, no es de la región de América del Sur, pero que si hablamos de Latinoamérica, son los 3 países hasta el momento. Y básicamente, ¿en qué consiste la lista verde? Son 3 fases. La primera fase es la fase de aplicación, en donde básicamente el interesado nos dice, tengo interés en ser parte de la lista verde, nos envía una carta a nosotros como la UICN, entonces nosotros revisamos esta carta y empezamos el proceso de coordinación. Identificamos actores clave. ¿Por qué? Y aquí entramos un poco más. Entonces, tenemos, digamos, los actores como área protegida, UICN, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, y tenemos que crear un grupo de expertos, que ya les voy a explicar más adelante cómo se crea este grupo de expertos. Este grupo de expertos es voluntario también, se trata de que la conformación sea bastante participativa, y ellos finalmente son como los que aseguran la transparencia del proceso, porque ellos, como les digo, son los que revisan los indicadores, toda la información, y la UICN no está en ese punto, no están tampoco, digamos, si es que es un área del Estado, el Estado tampoco está, entonces los que deciden qué pasa y revisan la información es de este grupo de expertos. Y se hace inicialmente un proceso de autoevaluación. ¿Por qué? Porque no queremos que, por ejemplo, digamos, el área XXX, quiero ser parte de lista verde y tal vez no tiene los requisitos mínimos. Entonces sí se recomienda que el área primero revise los indicadores, o el jefe de área, los guardaparques, revise primero los indicadores a detalle de la lista verde, que en realidad son bastante fáciles, pero es clave para saber en qué se va a meter, por así decirlo, y no perder ni tiempo ni recursos. Entonces es importante como revisar los indicadores. Entonces ese es un proceso de autoevaluación que cada quien decide cómo hacerlo. Por ejemplo, en Colombia, ellos usaron una matriz de efectividad de manejo desde Parques Nacionales Naturales de Colombia, que es la institución del Estado. Entonces ellos pusieron sus criterios en base a efectividad de manejo y decidieron qué áreas eran prioritarias para empezar y qué áreas podían seguir en el estándar. Entonces esa es más o menos la forma que lo hicieron. En Perú, en cambio, se hizo un tema de más de gobernanza. Entonces ellos identificaron diferentes áreas con diferente tipo de gobernanza. Entonces ellos tienen una figura súper interesante de cogestión. Entonces sus primeras áreas fue una de cogestión con una comunidad, que es la Reserva Comunal La Maracaeri, y la segunda es un parque que está cogestionado con una empresa que se llama Sigma Cordillera Azul. Ellos escogieron esas 2. Y después de eso, cuando ya se tiene todo esto, bueno, se hace una adaptación de indicadores, de ser el caso. Los indicadores que están en el documento del estándar, que en la tarde igual los van a poder como chequear a más detalle a los que les interese, eso se pueden adaptar. Entonces, si es que algo no, digamos, cuadra exactamente para el área que estamos evaluando, eso se puede adaptar. ¿Y quién hace esa adaptación? Este mismo grupo de expertos, que es esa figura clave que les voy a mencionar varias veces y que les voy a contar luego cómo se compone. Una vez que tenemos todo esto, así como el panorama más claro, pasamos a la siguiente fase. Si es que, bueno, y puede pasar que una vez que tenemos el panorama así claro, tampoco se pasa y más bien se decide ir por otra área. Entonces, lo siguiente, ya una vez que se pasa, la fase de candidatura, en donde se promueve información, se provee información relevante para el cumplimiento de los criterios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tiene que haber otra figura más que se llama mentor, nosotros lo llamamos mentor. Entonces, una persona intermedia, por así decirlo, que coordina las reuniones y la revisión que va a revisar el grupo de expertos, la documentación que le da el área protegida o el Estado, si es que es un área del Estado, y hace este vínculo entre los diferentes actores y también con la UICN. Entonces es un proceso en donde este mentor se encarga de coordinar la información y que finalmente llegue al grupo de expertos para que revise la información. Eso pasa en la fase de candidatura, hay una consulta con los diferentes actores involucrados. Entonces este grupo de expertos nosotros lo llamamos, ya lo van a ver más adelante, EAGLE, que es como águila, pero son las siglas en inglés de Expert Assessment Green List Group. Entonces siempre lo decimos como el legal para que sea más corto, ¿no? Entonces el legal tiene que revisar esta información, se reúne varias veces, virtual o presencial, y también pueden pedir, si es que hay un tema que ellos no lo manejan, pueden pedir la colaboración de alguien externo para que participe en la reunión, les da la información y esta persona no toma decisión. Los que toman la decisión solo son los que están dentro del grupo de expertos. El otro es un invitado. Hay una visita de sitio y al final, entonces, finalmente cuando el grupo de expertos tiene, digamos, los checks, este indicador cumple con este, sí, que más adelante vamos a averiguar,
al final se tiene que hacer una visita de sitio independiente del grupo de expertos, en donde van básicamente a corroborar que se cumpla lo que está en papel. Entonces no hacen talleres con la gente, sino hacen reuniones. Ellos van hablando con la gente y les van preguntando cosas para confirmar que se está cumpliendo lo que está en el papel. Después de la visita de sitio hay un informe de evaluación que se valida, o sea, las personas que fueron al campo hacen un informe, suben a una plataforma, porque todo lo de la lista verde se tiene que subir en una plataforma que se llama Compass. Entonces todo se va cargando ahí. Ahora, bueno, en un inicio solo se podía cargar la información en inglés, ahora se puede cargar en español. Eso es una ventaja también, porque eso también nos limitaba un poco en presupuesto, en tiempo. Entonces se va cargando la información y cuando toda esta información está cargada en esta plataforma, se envía ya para, digamos, la evaluación a nivel global. Y esta es ya la fase lista verde, que es la última, es cuando finalmente el comité ha revisado toda la aplicación del área y dice, listo, sí, entra a ser parte de lista verde. Muchas veces durante el proceso o después de recibir el logo de lista verde, que es el logo que está acá, está en inglés, luego les voy a enseñar en español, que es igual. Luego de recibir, como les decía, la certificación o en el proceso pueden levantarse dudas. Y nos pasó, por ejemplo, con Perú, que después de que recibieron el logo o la certificación de lista verde, se levantó alguna alerta de que había minería y que como un área con minería puede tener la certificación porque es una amenaza, ¿no? Y hay una parte de los indicadores que habla de amenazas. Y en realidad, o sea, eso se tiene que responder. Entonces nosotros, bueno, estamos ahora mismo en este tema de la respuesta, en donde están las justificaciones, cómo está manejando el tema del área. Entonces, la idea es, como les digo, que se mantenga el estándar de gestión y que el área no se duerma, por así decirlo, en no ver las amenazas, en cómo manejar estas amenazas. Entonces, siempre hay como una retroalimentación constante. Y bueno, finalmente, este certificado dura de 5 años. La idea no es hacerlo eterno, porque obviamente se tiene que mantener y se tiene que promover la efectiva gestión del área protegida. Entonces, eso es lo que se obtiene con lista verde, además de la visibilización que más adelante les voy a mostrar. Y entrando ya un poco más de detalle en el estándar. El estándar tiene 4 componentes. Aquí van a ver 3 de los componentes. Estos son como, digamos, los más grandes, ¿no? Tenemos buena gobernanza, diseño y planificación y efectividad de manejo. Y abajo de estos componentes hay indicadores, criterios que vamos a ver más adelante. Y el cuarto, como yo les decía, son 4 componentes, es este. Pero este básicamente es el resultado del cumplimiento de estos 3, que son resultados exitosos de conservación. Entonces, básicamente abajo de los otros hay diferentes criterios, les voy a dar un pantallazo general. Y estos son solamente como si se cumplen o no se cumplen los umbrales de conservación de biodiversidad, de conservación de servicios ecosistémicos. Y son como los más cortos que, como les digo, es el resultado del cumplimiento de los anteriores. Y esto es como se ve. Entonces, tenemos aquí los 4 componentes que les había dicho. Tenemos acá los criterios, que son en total 17. Abajo de buena gobernanza hay solo 3, en diseño y planificación hay 4, y así van cambiando, ¿no? Y al final, como les decía, solamente son 3 que es demostrar. Entonces, por ejemplo, veamos el de manejo efectivo. El área tiene que tener un plan de manejo a largo plazo, entonces eso es básico. O sea, es decir, tiene que tener súper bien mapeados cuáles son sus valores de conservación, cuáles son las amenazas de sus valores de conservación, qué servicios ecosistémicos está proveyendo el área. Entonces, es básicamente un plan de manejo y que orienta ya la gestión del área y que a la vez nos ayuda a identificar los vacíos y por dónde buscar financiamiento. Entonces, es una forma bastante ordenada de canalizar lo que se hace, lo que se necesita y la visión a futuro. Entonces, y abajo de estos criterios, de cada uno de estos, hay indicadores que se desglosan. Entonces, eso es lo que hace el grupo de expertos. Revisa esos indicadores y va poniendo, como les decía, un check. Pone, ¿se cumple? No se cumple. ¿Se cumple? No se cumple. Ah, capaz de este no, necesitamos más de información. Entonces, se hace como una búsqueda de mayor información. Y finalmente hay una columna más que dice medios de verificación. Y eso hacen el grupo de expertos. Tienen que poner el medio de verificación. Entonces, no sé, existe, el área está registrada, de que existe el área está delimitada, entonces sí, el área tiene un registro oficial, Entonces, eso también se hace. Esto es como se ve, que es lo que vamos a ver igual en la tarde con los que vayan al grupo en detalle, pero esto es como ¿qué podemos decir? Un resumen de cómo se ve el estándar. Entonces, tenemos los 4 componentes nuevamente, los criterios, los
17, los indicadores, se cumple, no se cumple, se cumple, no se cumple, los medios de verificación. Entonces así más o menos es como funciona. Entonces, si se cumple esto, podemos ir de acá para acá, se cumple el componente, paso al siguiente, se cumple, se cumple, se cumple, y eso es lo que hago. Aquí les puse solo unos ejemplos muy breves de, por ejemplo, este es el componente de diseño y planificación. Entonces, como les decía, ya, uno de ellos es, el área cumple con la definición de área protegida de la UICN y ha sido reconocida como un área conservada, cualquiera de las dos. Entonces, un poco de explicación, qué significa, cumple o no cumple. Eso es más o menos lo que se hace. Entonces, se va revisando, ¿no? Acá otros ejemplos. Digamos, los valores naturales principales, los servicios ecosistémicos asociados y los valores culturales del área están claramente identificados y reconocidos, por así decirlo. Que es algo básico, ¿no? Que el área tiene que tener para, en base a eso, como les decía, enfocar sus actividades, reducir las amenazas, no sé, usar el presupuesto. Entonces, son cosas, en realidad, como les decía, bastante simples, pero que ayudan a la gestión del área. Entonces, el famoso grupo IDER. Entonces, ¿qué son y cómo se conforman? Y aquí lo que les voy a contar es la experiencia de Perú, porque en Colombia la conformación del grupo de expertos fue diferente. ¿Por qué? Porque como les decía al inicio, en Colombia se empezó sin estándar, sin un documento, era un caso piloto. Entonces, en Colombia la conformación del grupo de expertos fue por invitación desde Parques Nacionales Naturales de Colombia. En cambio ya cuando teníamos el estándar que se lanzó a finales del 2016, después del Congreso Mundial de la Naturaleza, ya teníamos unos documentos. Entonces, ¿qué hicimos en Perú? Y aquí es cuando se vincula con la Comisión de Áreas Protegidas, con la Comisión Mundial. La Comisión Mundial de Áreas Protegidas tiene varios vicepresidentes a nivel regional. En nuestra región, el vicepresidente se llama Claudio Maretti, que es de Brasil, y él trabaja en esta conformación, ¿no?, con nosotros. Y también trabaja el representante para la región de la empresa certificadora, que se llama ASI. Entonces, nosotros hicimos un llamado por nuestras redes y pedimos que en Perú se compartan por otras redes también para hacer lo más amplio posible. Pedimos también a miembros de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de Perú que nos ayuden a divulgar. Entonces es un llamado amplio a todos los interesados que quieran ser parte del grupo de expertos, en este caso de Perú. Aprovecho para decir que no solamente puede ser de un país, sino, por ejemplo, vamos a tener un nuevo proyecto de Amazonía, entonces puede ser un grupo de expertos amazónicos. Aquí puede ser un grupo de expertos patagónicos. Entonces depende, o sea, depende cómo se quiera conformar esto, pero la idea es que sea gente que conoce sobre esas áreas protegidas. Bueno, entonces nosotros hicimos a nivel de país, en este caso, recibimos un montón de aplicaciones en donde la gente, los interesados, saben que es algo voluntario, tienen que poner una carta de compromiso de mínimo de tantas horas para su trabajo. A los que no son miembros de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas se les ofrece ser parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Y que más del interés y el CV normal. Entonces envían eso. ¿Quiénes eligen? De todos estos, digamos que envían 40 personas. No elegimos nosotros como UICN quienes forman el grupo de expertos, sino lo hace el vicepresidente para la región de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, Claudio Maretti, y el representante de la certificadora, que en este caso se llama ASI. Entre los dos seleccionan. Una vez que ellos seleccionan, nos comunican a nosotros y nosotros informamos quiénes son parte del grupo de expertos, quiénes no. Entonces, una vez que es conformado este grupo, bueno, primero el grupo tiene que ser máximo de, como ven ahí, de 5 a 15 expertos. En los dos países son como 9 personas. Se espera que no sea un grupo muy grande por el tema de coordinación. Se espera que sea un grupo diverso, que tengan diferentes tipos de experiencias, obviamente todos en áreas protegidas, pero gente que sepa de derecho, gente que sepa de gestión, de investigación, de administración. O sea, se trata de que sea diverso, como les digo, y con diferentes años de experiencia. Entonces se busca que mínimo hay una persona con 5 años de experiencia y otra de mínimo 15. O sea, también por el tema de conocimiento, ¿no? ¿Qué más? Entonces, después de que es conformado el grupo, se hace una capacitación con todos los actores identificados. ¿Para qué? Para que todos tengan el mismo nivel de conocimiento. Y esto también se hace a la par con el representante de la certificadora, en donde él clarifica básicamente los roles. Entonces, tú vas a tener que hacer tal cosa, tú haces tal cosa, y como que no se sobrelapen. Y él se encarga de estar dando seguimiento en todo el proceso. Entonces, acompaña, y si es que hay una duda, siempre está ahí. O sea, como la persona para la región, solventando inquietudes, porque la idea no es que se llegue al final y él les diga, o sea, no tenemos la intención de que no hicieron mal esto, hicieron mal, tienen que repetir y perdieron tiempo.
sino es un acompañamiento constante. Y bueno, básicamente esta es la certificadora Accreditation Services International, es una empresa que está basada en Alemania, pero como les digo, tiene diferentes representantes en la región. El nuestro se llama Carlos Escobar y es de Colombia. Y esto es como se ven los documentos básicos de lista verde. El manual de lista verde son los dos. El manual en donde básicamente se explica los roles de los diferentes actores, cuándo, cómo es el proceso, un poco lo que yo les estoy hablando ahora en resumen. Entonces el manual hace eso. Y el estándar ya es enfocado principalmente en los componentes, criterios, indicadores. También da una explicación al final, si es que hay alguna duda en entender algo, al final también hay una explicación de a qué se refiere tal cosa, a qué se refiere tal cosa. Entonces lo vamos a ver en la tarde en más detalle. Y este es un pantallazo de cómo se ve la plataforma Compass, que es donde les decía que toda la información de todas las áreas a nivel global tiene que estar cargada. ¿Y qué también se busca con esta plataforma? Lo que se busca un poco con la plataforma es que hay intercambio entre los diferentes actores. Cada actor va a tener una cuenta creada en la plataforma Compass y va a poder revisar si tiene una duda de qué está pasando en otro país. Entonces puede en esta misma plataforma regresar, buscar, ver cómo lo están haciendo. Tal vez hay un tema que no saben cómo abordarlo y toman un ejemplo de otro país y lo van entendiendo. Entonces, por ahí también va un poco el tema de capacitación, intercambio de experiencias. Contándoles un poco, bueno, como les decía, tenemos estas 3 áreas en Colombia que son parte de lista verde en la región de América del Sur. Y en la COP14 del año pasado se celebraron 15 sitios nuevos, 2 de esos, estos 2 que les decía de Perú. La Reserva Comunal Amaracaeri y el Parque Nacional Cordillera Azul. Y la idea es seguir promoviendo otros países a nivel global que sean parte del estándar. Un poco ahí se ve cómo están el tema de lista verde a nivel global y los países que queremos trabajar. Bueno, que hemos empezado un poco con algunos trabajos. Y esto es parte, no sé si ustedes han entrado a la plataforma de Protected Planet. Ahí se puede ver toda la información de cada una de las áreas protegidas y nosotros ya tenemos una alianza en donde en las áreas de lista verde sale el logo ya. Entonces, esa es una de las formas de incentivar esta mayor visibilización de las áreas para conseguir más fondos, como les decía. Entonces, ya es una alianza que tenemos, se puede buscar, poner tal área protegida y les va a salir si es lista verde, si no es lista verde, si tiene la certificación o no. Este es un ejemplo igual de Amaracaeri. Entonces, como les digo, entran en Protected Planet, ponen Amaracaeri y ya les sale el logo. ¿Y qué está por venir? Entonces, un poco, bueno, tenemos algunas áreas nuevas en Colombia que se certificarán. Esperamos que hasta el Congreso Mundial hasta el tercer Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas, que es en Lima, en octubre. De ahí estamos siempre explorando nuevas opciones con otros actores, brindar apoyo a las áreas. Entonces, queremos trabajar obviamente con Chile. Tenemos un nuevo proyecto para el bioma amazónico apoyado con MUR, que les voy a presentar muy brevemente. Esto ha nacido también a través de Lista Verde. Hemos logrado mayor contacto y convenios con otros actores. Entonces, por ejemplo, con la comunidad de Amaracaeri queremos firmar un convenio. También tuvimos un encuentro hace 2 o 3 semanas en Bogotá, en donde también quieren hacer acuerdos entre áreas similares. Por ejemplo, en México tenemos un área que es Lista Verde, que es de Espíritu Santo, y que es una isla, y Gorgona en Colombia. Entonces se dieron cuenta estas 2 áreas que tienen problemas similares, amenazas similares. Entonces por ahí también va a salir un acuerdo de hermanamiento que queremos presentarlo en octubre. Entonces es solamente una forma de mostrarles cómo finalmente estas alianzas ayudan, o sea, ayudan en la gestión, se identifican con sus problemas. Y es un trabajo bastante interesante que va mucho más allá de solo tengo un logo de un estándar y una certificación, sino es un trabajo bastante colaborativo. ¿Qué más? Tenemos varios eventos. No sé si algunos de ustedes están planteando ir al tercer Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas, como les decía, que es del 14 al 17 en Lima. Entonces vamos a tener varios eventos, un evento paralelo, algunas charlas motivacionales también. Y bueno, muy brevemente lo que esperamos de este nuevo proyecto que vamos a tener, como les decía, es apoyado por Fundación Betty Moore, Gordon Betty Moore. La idea es implementar en 5 países, en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, identificar algunas áreas y, bueno, la idea sería identificar 20 áreas, pero la idea no es que estas 20 áreas se certifiquen, sino esta es otra forma de usar el estándar, de verle al estándar como una forma de que estas áreas mejoren su gestión. Entonces, pueda que tengan el logo finalmente o la certificación o no,
pero lo que queremos hacer nosotros a través del proyecto es mejorar la gestión y efectividad de manejo de esas áreas. Entonces, ese es nuestro objetivo en este caso. Y bueno, está en construcción, es un proyecto bastante nuevo. Como les decía, posiblemente ahí creemos un grupo de expertos del bioma amazónico, ya tal vez con actores que son parte de los grupos de expertos de Colombia y Perú. Entonces, es algo que lo estamos diseñando, pero es algo que lo vamos a hacer. Y un par de consideraciones adicionales que nosotros trabajamos también en Lista Verde y que queremos darles como ese adicional al ser parte de Lista Verde, como WISEINE. Entonces, nosotros tenemos una plataforma que se llama Panorama Solutions y que, bueno, no solamente está limitado para Lista Verde, sino que cualquiera de ustedes puede chequearle y usar esta plataforma. Lo que se refleja en esta plataforma son soluciones inspiradoras. Entonces, o digamos que ustedes necesitan saber o buscar una solución a algo. Perdón. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes no saben cómo trabajar con, digamos, temas de gobernanza en el área protegida. Entonces, se meten en esta plataforma y ponen gobernanza y les va a salir varios ejemplos de diferentes países a nivel global. Y la idea es aprender e inspirar por medio de las soluciones a otros y ver cómo ellos, o sea, como tal área protegida, hizo para solucionar ese problema que tenían. Y ustedes también pueden compartir sus experiencias acá. Es algo muy pequeño, o sea, les invito a participar, a revisar. Son información muy de cápsula, muy pequeña, entonces ustedes solamente comparten ahí su experiencia, una historia inspiradora, y eso puede ayudar a diferentes actores a nivel global a solventar un problema que ustedes lo tuvieron y que tal vez otros se encuentran con la misma inquietud. Entonces, revisen esa plataforma. ¿Y por qué la pongo aquí? Porque nosotros cada que trabajamos con Lista Verde tratamos de crear una solución en panorama con las áreas que son parte de Lista Verde. Tenemos otro proyecto que se llama la incubadora de proyectos, que lo estamos también como articulando con Lista Verde. La idea de la incubadora es trabajar más adelante, en cambio, en planes de financiamiento, planes de negocios con las áreas protegidas. Entonces, una vez que tenemos, por ejemplo, como les decía, plan de manejo identificado, amenazas identificadas, actividades identificadas y vacíos de financiamiento, yo comienzo a trabajar en un plan de negocios del área, un plan de financiamiento, qué voy a hacer, qué puedo hacer para conseguir este dinero que me falta. Entonces es algo que lo trabajamos como adicional. Es un proyecto, como les decía, bueno, este año se cierra, pero estamos buscando más fondos para con esos fondos tratar de apoyar más a las áreas que siguen en Lista Verde y como motivarles a seguir en este estándar y a complementar también los esfuerzos con los vacíos que tienen. Y bueno, eso en general yo creo. Muchas gracias. Esto ha sido, como les decía, un pantallazo bastante general de lo que es la Lista Verde. Ahí están mis contactos, si más adelante igual necesitan información adicional, y eso sería por el momento.